1913, en una pequeña ciudad de Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Luego de más de 100 años, sigue trabajando con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica. Sumitomo Chemical tiene los mismos objetivos que al nacer: lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente, porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. Buen día, ¿cómo están? Yo soy el ingeniero Enrique Feijó, de la sección Ingeniería y Proyectos Agroindustriales, de la sección Ingeniería y Proyectos Industriales de la Estación Experimental Obispo Colombres. En este caso, le quiero presentar un trabajo que venimos realizando, como ya lo dijo el ingeniero Case y el ingeniero Ruiz, desde el año 2005 que venimos trabajando en el aprovechamiento energético del residuo agrícola de cosecha de la caña de azúcar, tanto en el área agrícola como en el área industrial, y este trabajo lo hicimos posible gracias al apoyo de la Secretaría de Energía de la Nación, que con ello hemos llevado a cabo los primeros estudios de caracterización energética, de manejo, acondicionamiento, almacenamiento y el tema de combustión del RAC en caldera bagacera, siempre pensando en el aprovechamiento energético, que los mismos ingenios puedan utilizar esta biomasa como energía en sus calderas. Lo primero que le quiero comentar es de que esto es algo muy importante para nosotros, lograr obtener la composición elemental del RAC en Tucumán. Esto en un principio lo mandábamos a algunos laboratorios externos a la estación, esto había uno solo en la Argentina, ahora ya desde un proyecto del año 2015-16, con un proyecto BioRAC que fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, tenemos la capacidad de los laboratorios nuestros de la estación experimental de caracterizar de la composición elemental de esta biomasa. Y acá lo que le quería mostrar era que la composición promedio de un RAC de Tucumán, estamos hablando de un porcentaje de carbono del 46%, hidrógeno 6,1, que es un dato muy importante para poder calcular el poder calorífico inferior, oxígeno 46,7, bueno, y los valores de azufre como pueden ver ahí. A partir de esto nosotros venimos estudiando y caracterizando energéticamente el RAC, como les decía, el año 2005, y hemos obtenido valores promedios para Tucumán, donde se habla de humedades después del RAC dejado secado en el campo, estamos hablando de alrededor de 10, 11, 15% de humedad, cenizas con valores del 11%, que acá cabe destacar que, hablando del trash mineral, estamos hablando de una biomasa que tiene un doble de contenido de ceniza en comparación del bagazo, es una limitante a la hora de utilizarlo en la caldera, y bueno, un poder calorífico superior de 3.350 y un PCI de 2.262. Siempre para hacer los cálculos y los estudios que hacemos nosotros, tomamos como una humedad promedio, que aparece ahí, que es la humedad de 15%, y un poder calorífico de 2.500 kilocalorías por kilogramo. Uno de los primeros trabajos que hicimos importantes fue empezar a estudiar las distintas opciones logísticas de aprovechamiento del RAC. Cuando empezamos a estudiar a nivel mundial qué es lo que se estaba haciendo, aparece que las principales ramas de estudio era la cosecha integral, que es el caso donde uno cosecha la caña, se lleva el RAC junto con la cosechadora, digamos, en el mismo carro donde va el tallo molible, va el RAC. El otro es el picado a granel, que es el RAC queda en el campo, aprovecha el secado en el campo de los semanas, 15 días, y después se lo hilera y con una máquina que directamente recolecta y pica, se lo lleva picado a granel. Y después está el proceso de enfardado, que es el que vimos recién con el ingeniero Sergio Casen, que es el que nos estamos abocando.
Ahí, como ustedes pueden ver, las características que tiene cada una de estas alternativas, la cosecha integral, al no aprovechar el secado natural, estamos hablando de un rack con humedad del 40-50%, y bueno, y el picado a granel y el enfardado, estamos hablando de humedad del 15%. Algo muy importante, la densidad, porque un limitante grande en el tema de aprovechar esta biomasa es la baja densidad, lo que encarece mucho el flete, el transporte. Entonces, si tenemos baja densidad y altas humedades, es como que lo vuelve inviable energéticamente. Un poco para comentarle los primeros estudios que hicimos sobre cosecha integral, lo que consiste en cosechar la caña con el rack y transportar todo en un mismo flete, llevarlo a una estación de limpieza en seco, donde por diferencia, por aire a presión, se separa lo que es lo más liviano, que vendría a ser rack, y el tallo molible, el que entra al trapiche. Lo que se hace es trabajar con las máquinas cosechadoras, se regula de tal forma los ventiladores para dejar residuos en el campo, por lo que había hablado el ingeniero Kassen, que agronómicamente hay que dejar aproximadamente un 50%, en lugar donde hay que dejar un 30%, entonces eso se lo puede regular, y el otro excedente directamente va al mismo carro donde está cosechando la caña. Acá, como pueden ver en alguna de estas fotos, cómo va directamente el rack, va en el mismo carro, y pueden ver acá cómo el volumen crece inmensamente. Digamos, hemos hecho un cálculo que se triplica el flete, digamos, de llevar de esta forma se triplica el flete, y aparte, una vez que llega a fábrica, una vez que llega al ingenio, tiene que pasar sí o sí por un centro de limpieza, que la estación esta consume mucha energía también. Entonces hay que tener en cuenta todo eso a la hora de evaluarlo. Fueron los ítems que tuvimos en cuenta para ver si esta opción es la válida o no válida para Tucumán. De ahí un trabajo muy importante que hicimos nosotros fue determinar el secado natural en el campo del rack. Queremos ver cómo se comportaba desde el día cero, desde que se cosecha hasta transcurrido 25 días. Y lo que vimos que los primeros 15 días se da la caída más grande de humedad, y esto es algo muy importante, porque en el día cero, si yo retiro el rack, estamos hablando que me estoy llevando un rack con un poder calorífico inferior de 1.600 kilocalorías sobre kilogramos, y si uno espera 15 días, la humedad cae a humedades cercanas al 15%, y estamos hablando de un poder calorífico de 2.500 kilocalorías por kilogramo. Esto lo que nos está diciendo es de que no tan solo estamos aprovechando la energía propia de la biomasa, sino también que hay una energía gratuita en este caso, que es la energía del efecto solar y de los vientos que seca esta biomasa y que me da más de un 50% de energía adicional. Por eso para nosotros, y más por el clima de Tucumán, que tenemos una zafra que se da justo en una temporada seca, es muy importante para nosotros aprovechar esta energía. De ahí se evaluó el rack picado a granel, que como ustedes pueden ver es parte de la cosecha, y ahí se separa. El rack queda en el campo esperando el proceso de secado de una semana, 15 días, y por otro lado va la caña, el tallo molible, que va a la fábrica. Y el proceso que pasa es el mismo hilerado, que se hace lo mismo como otro el ingeniero Kassen. Después entran las máquinas estas, que son tienen un cabezal recolector. Pica, son unas máquinas que consumen de mucha potencia y consumen mucha energía, mucho combustible. Y de ahí, bueno, el flete se encarece mucho porque ustedes están llevando un material que está seco, liviano, a granel, con baja densidad. Y bueno, esto se transporta a la fábrica, donde normalmente se le hace un sistema de limpieza por zaranda, ventiladores, para tratar de eliminarle un poco la tierra, que es algo que no queremos que llegue a la caldera a la caldera. Con respecto a la opción, que es la que estudiamos y con la que estamos trabajando actualmente, del rack enfardado, todas las etapas, como dijo el ingeniero Kassen antes, fueron el hilerado, que para aumentar la eficiencia de la enfardadora, el enfardado. Luego del enfardado, bueno, quedan los fardos dispuestos en el campo. Pasamos al tema de la carga, recolectar los fardos del campo y cargarlo en camión. Como el prismático vuelve mucho más eficiente el tema del transporte. El tema del almacenamiento es un tema crucial, porque ustedes, para que sepan, el rack se produce en una ventana que va desde fines de abril-mayo
hasta octubre, noviembre, es donde está la producción de rack, y bueno, y nosotros tenemos que considerar que tenemos que tener una alimentación constante. Si queremos generar energía a partir del rack, tenemos que lograr tener todo el año una alimentación de rack. Entonces, las estivas es algo fundamental y es algo que la conservación es lo principal. Hicimos varios trabajos referidos a eso, de análisis de estivas. Tenemos un laboratorio que tenemos equipos de saca muestra de fardo, hicimos distintos tratamientos, estivas que estaban totalmente al cielo abierto, sin ningún tipo de cobertura, otras estivas que estaban con cobertura, se analizó el tema microbiológico, la descomposición de los fardos. Bueno, todo eso es un estudio que hicimos para poder lograr ver qué es lo que más nos conviene para poder energéticamente mantener las características originales del rack y poder aprovecharlo durante los 365 días del año. Y también, bueno, otro proceso clave en todo esto, crítico, es el picado, más si lo queremos utilizar en un ingenio azucarero al rack, porque la granulometría que tenemos que buscar con el picado es similar al del bagazo. No se olviden que esto es como un aditivo que se le agrega a unas calderas que son bagaceras, que todo el sistema de distribución las rastras, todas son para diseñadas para la granulometría del bagazo. Entonces es fundamental el tema de la granulometría. Y el tema del picado es crítico porque es un material muy abrasivo y se consume mucha energía en este sistema. Sabemos, hemos trabajado, como decía el ingeniero Ruiz, para un proyecto de viabilidad técnica con Plus Petro, el IPF, que querían poner una central que sea 100% rack, donde ahí ya se eliminaba el picado y existe la tecnología. Ya hay algún ingenio también, sabemos en Brasil, en Argentina también, que directamente el rack ya lo pueden quemar sin picarlos directamente, desarmándolo al fardo obviamente, y se lo puede quemar. Eliminar esa etapa es muy importante. Bueno, y en el caso del ingenio, si queremos llevarlo a la granulometría del bagazo, es algo muy importante y que no hay que descuidarlo. Bueno, con respecto a la alimentación y combustión de caldera, nosotros hicimos ensayo gracias a la financiación de la Secretaría de Energía, fueron los primeros ensayos. Después tuvimos algunos proyectos PFIP y el último fue el gran proyecto nuestro BioRack, financiado por el FONARSEC. Y bueno, con ese proyecto adquirimos varios equipos de laboratorio, adquirimos también que tenemos máquinas enfaradoras, picadoras, y bueno, y pudimos hacer ensayos a escala piloto en fábrica, con turnos de 8 horas, donde fuimos probando distintas mezclas de rack picado con bagazo y jugando con las proporciones que variaban entre un 5% de rack y un 25%, midiendo el comportamiento de la combustión, la eficiencia de la caldera, y pudimos determinar que nosotros en esos periodos no tuvimos problemas. Es más, el rack es un excelente combustible, le baja la humedad a la mezcla. Sí hay que tener en cuenta que hay que aumentar la secuencia de limpieza de la grilla por la cantidad de ceniza que tiene. En la estación experimental tenemos el laboratorio de caracterización energética que también puede determinar, aparte de composición elemental, fusibilidad de ceniza, porque es muy importante de que las cenizas estas no se fundan en el hogar. Bueno, la verdad que fue muy buenos los resultados porque las temperaturas de fusibilidad están por arriba de lo que se trabaja en el horno, pero sabemos que es un tema crítico el tema de la ceniza, que buscar eliminarlo. Brasil está haciendo mucho trabajo sobre esto, ven el tema de lavarlo al rack y introducirlo en el último molino del trapiche para crear una mezcla más homogénea y bueno, y quemar ya como... quemarlo de esa forma. Después hay sistemas de limpieza en seco, de zaranda. Bueno, son temas que lo estamos estudiando. Un tema muy importante que queremos determinar nosotros era ver, ya sabíamos el poder calorífico del rack, su potencial energético, pero queríamos saber qué energía consumía el proceso. Para eso hicimos un balance energético, teniendo en cuenta la energía, en este caso el gasoil, y la energía eléctrica consumida en el proceso y cuánto nos devolvía el rack en forma de
en forma de combustión en la caldera. Bueno, con eso pudimos determinar cada una de las etapas, cuál era el consumo, y determinamos un índice energético. En realidad lo que estamos trabajando ahora en la tasa de retorno energético, no más que la tasa de retorno energético tiene una metodología que es mucho más extensa y donde no entra tan solo el combustible en este caso, sino todas las energías que tienen que ver con la fabricación de la maquinaria, con los lubricantes, con el hilo, también entra la energía que se gasta en las gomas, en los rodamientos, en los neumáticos de la maquinaria. Entonces, esa tasa es la que estamos trabajando. Lo que pudimos determinar en ese momento, un índice energético, que bueno, la razón que hay entre la energía producida por el RAC y la energía insumida en todo el proceso, y lo que nos dio un valor de 22,3. Este valor lo que quiere decir es de que por unidad de energía que uno mete en este sistema, el sistema le devuelve a uno 22,3 veces. Esto era muy alentador porque lo que primero tiene que cerrar es desde el punto de vista energético, que sea viable energéticamente. Después seguiremos trabajando con el otro tema, con el tema económico, todo eso, que bueno, eso está muy distorsionado, pero el tema energético era vital para nosotros y es el que mejor hicimos un estudio bibliográfico también de otra experiencia del tema del RAC a granel y de la cosecha integral, y vimos que este es el que mejor índice energético nos daba. Lo que sirve mucho es la densificación en este trabajo, en este tema. Bueno, y para comentarle un poco, dentro de los procesos de aprovechamiento de biomasa, dentro de los procesos termoquímicos, todo lo que veníamos estudiando va al proceso de combustión en caldera, que es un proceso termoquímico, pero también, por otro lado, la estación está investigando y trabajando ya hace varios años el tema de la gasificación, que es otro proceso termoquímico que permite convertir una materia prima sólida en un gas. Es una oxidación parcial donde usa el aire estequiométrico, un 25, un 30% del aire del oxígeno estequiométrico que necesita, o sea que se genera un gas pobre, y bueno, ese gas pobre es lo que permite que se trabaja a menor temperatura que con la combustión, y en este caso las cenizas no pasan a ser una limitante, y es un proceso que es más eficiente y se obtiene otro combustible tipo gaseoso que sirve también para otros fines y que se lo puede guardar de forma de comprimirlo. Bueno, así que estamos trabajando en el tema ese. Se diseñó en el año 2007, empezó con el trabajo de un reactor gasificador que fue diseñado específicamente para RAC y bagazo. Estas fueron las etapas de construcción. Tenemos una planta piloto, ya estamos en la tercera etapa, estamos tratando ya de hacer las últimas, ya se hicieron algunos ensayos, pero las últimas conexiones nos estarían faltando, y bueno, esto era más o menos para dejarle lo que es la planta piloto de gasificación en la estación experimental, y el ingeniero Fray Colombre ya le va a comentar un poco de las experiencias nuestras tanto de combustión en ingenio, del RAC, como así también el tema de la gasificación. Así que bueno, esto es por mí todo, así que muchas gracias y espero su consulta. Gracias.